Muy pendientes del tema de las desapariciones porque a inicio de este año han dado mucho de qué hablar a raíz de las cifras que se están manejando. Preguntábamos la semana pasada al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado si se habían aumentado la incidencia de las desapariciones y él en primera instancia nos decía que no. Y cuando le decíamos, oiga, pero es que llevábamos en los primeros 15 días de enero 15 desapariciones, estaríamos hablando de una por día prácticamente. Él nos decía, no, bueno, ese no es el índice que tenemos habitualmente. En pocas palabras sí terminaba reconociendo que hemos tenido un incremento en esta incidencia de las desapariciones. Y esto es muy doloroso, porque significa que una persona que una mañana salió a trabajar, que una tarde salió de su centro laboral, que una jovencita que salió a la escuela, etcétera, simple y sencillamente no regresó a su casa y que no han vuelto a verla. Pero además, el índice de impunidad en los delitos de desapariciones es altísimo. Son muy pocas las personas que logran ser ubicadas después de ser reportadas como desaparecidas. Pero además, el manejo particularmente que se le ha dado a estos casos en San Luis Potosí nos lleva a la reflexión de qué está sucediendo en nuestra entidad. Y de ello platicamos con la periodista Adriana Ochoa, con quien nos estamos enlazando en estos momentos. Usted la conoce, la reconoce, la periodista más influyente en San Luis Potosí y además también me atrevería a decir la mejor informada, ¿no? Sí. Como para dar cuenta de todo lo que está sucediendo con este tema tan delicado y que tiene rostro y que tiene nombre. Todas estas fichas de búsqueda que comparte la Fiscalía General del Estado y que por algo detonaron, comparte la sociedad, pues son una historia, una familia, una persona que hoy está pasando por una situación complicada. Nos estamos enlazando con la periodista Adriana Ochoa, a quien saludamos como todos los arranques de semana con mucho gusto. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, a tus órdenes. Adriana, primero, es complicadísimo tratar de entender cómo en un planeta con tanta tecnología, con tantas herramientas, con tantas posibilidades, desaparecen las personas. Pero además la incidencia con la que hemos comenzado en San Luis Potosí en este año 2025, ¿qué nos dice, Adriana? Bueno, no es... lo lamentable en este país es como hemos normalizado que desaparezca la gente. Me parece que es absurdo, ¿no? Yo creo que tan lo hemos normalizado para bien de las autoridades, porque pues, ellos están muy a gusto. Ellos menos se les presione tanto mejor. No entendemos ya en este país lo que significa que no tengamos noticias de alguien. Sí. Y ahora, las respuestas también, ahora que hablas de la autoridad, esta normalización también nos ha llevado a una criminalización de las víctimas. La primera respuesta y las primeras explicaciones que nos dan en caso de las desapariciones es que seguramente estaban vinculadas con algo turbio, se fueron porque quisieron, en fin, una serie de respuestas que nos dejan mucho que desear, Adriana. Pues la cómoda, ¿no? Ellos no tienen la presión y se ha convertido en algo aparentemente normal. O sea, es muy penoso, pero así es. En cualquier otro país, una persona desaparecida es un problema para la policía y para las autoridades. Porque de lo que te hables es de un descontrol. El problema aquí, maestra, es que han aumentado la difusión de fichas de búsqueda. Tan es así que los familiares están preocupados. El caso de Daniela Martel fue algo que expuso de manera muy fuerte que existe este fenómeno. Cuando se pregunta a las autoridades, ellos nos dicen, es que aumentó la percepción. Pero aún así, el problema está ahí, maestra, y no se quiere reconocer. Pero además, Adriana, yo te sumaría un asunto más, ¿no? Ya que menciona Jonathan el caso de Daniela Martel, creo que lo que hizo fue mostrarnos cómo es una realidad de nuestro entorno cercano. Creo que hasta ahora la sociedad potosina decía, pues desaparecieron allá, en Villa de Reyes, las comunidades. Desaparecieron allá. Y este caso de Daniela Martel les hizo sentir la problemática un poco más cercana, ¿no? Quitarse el problema de manera cómoda. No es que desaparecieron allá, es darnos cuenta de que cualquier persona
de la que no se tenga noticias, de la que no sabes, y aún peor, de las que es evidente que se llevaron por la fuerza y que hemos puesto estos términos tan eufemistas de privación ilegal de la libertad y esas cosas, me parece un término muy eufemista. Un secuestro es un secuestro, un levantón es un levantón. Y deberíamos de estar hablando en los términos en los que es, o una detención ilegal, como esta que se han dado. Recién este fin de semana hablan de una disculpa pública del ejército en Guanajuato por un muchacho al que se llevaron, detuvieron, golpearon, maltrataron y mataron. También de ese lado lo hay. Aunque lo que tenemos en México pues es una fuerza criminal. Se ha vuelto muy fácil en México desaparecer y matar personas. ¿Por qué? Porque no hay la persecución del delito como tal, y tampoco hay el castigo, mucho menos. Si no se les persigue de manera adecuada, pues tampoco se les castiga. Y es apenas creíble que con todos estos años, porque ya tenemos una larga historia de desaparecidos en este país, ya no contemos los de los 70, que son los de cuestiones políticas, sino los que son absolutamente criminales, y que no se encuentre una metodología o una mejor forma de evitarlo, y de que si sigue sucediendo, detenerlo. Eso es, como no se castiga muy poco, mucho menos se busca. Los familiares han tenido que emprender este triste trabajo de buscar a los suyos, estas organizaciones de madres, de hermanas, de mujeres que buscan a los suyos, a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. Es absurdo. Si no se les busca, mucho menos se castiga. Claro. Algunas de estas organizaciones han tenido que negociar, así de plano. Negociar como Dios les dé a entender, con grupos criminales para apelar a algo de humanidad que les diga dónde están los suyos, por lo menos para tener la certeza de que ya no están en este mundo, y darles un tratamiento adecuado ya para su final, ¿no? Un aspecto funerario que sí, de alguna manera es importante para las personas emocionalmente. Claro, por lo menos saber, conocer la historia, qué pasó, en qué terminó. Me encontré un dato en estos días, Adriana, que manejan las madres buscadoras, que a mí me generó una enorme preocupación. Mira, ellas hablan de que desde 1952 a la fecha en México han desaparecido alrededor de 120,000 personas, 120,000, y que hay solo, con respecto a estos casos, 40 sentencias para los presuntos responsables. 120,000 en proporción con 40. A mí me pareció un dato tremendamente revelador. ¿Qué nos dice de la Procuración de Justicia, de lo justo de lo que tú hablabas? Es que no la hay. Claro. Es muy sencillo. Por eso se ha vuelto, incluso ya hay casos que ves que no tienen relación con delincuencia organizada, sino que son cuestiones de relaciones rotas, de ánimos feminicidas, de pleitos por préstamos, por cualquier otra cosa. Es fácil desaparecer y matar gente en México. Fíjate que justamente el día 15 y 16 de este mes, de enero de este 2025, se llevó a cabo este Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas. Y México fue un tema central. Porque, como lo decías, de pronto en México ya nos acostumbramos a ver estas fichas de búsqueda, etcétera, pero para el mundo sí es un tema de, oigan, ¿qué está pasando en México? ¿Cómo es que están desapareciendo las personas? Y me llamaba mucho la atención porque había planteamientos centrales encaminados, por ejemplo, a cosas que ya están establecidas dentro de la ley, que debe haber protocolos claros con respecto a las búsquedas.
Es decir, que en el momento que desaparece una persona, tiene que haber protocolos claros y unificados en este país que nos lleven a la búsqueda de los mismos, considerando que las primeras horas son fundamentales, sobre todo para encontrarlos con vida. Y denuncian en este Congreso las madres buscadoras y las asociaciones vinculadas a este tema que esto en México no está sucediendo, que pese a que ya había un acuerdo previo con el gobierno federal de decir no tienen que esperar 72 horas en cuanto desaparecen, en cuanto no tienen noticias de un familiar, pueden denunciarlo como desaparecido, llegan a las fiscalías y se topan con una lentitud tremenda que evita que antes de esas 72 horas comiencen la búsqueda. Digamos que lejos de recurrir a los protocolos, lo primero que hacen es sus suposiciones personales. Sí. Y de inmediato salen, se peleó con el novio, o se fue con el novio, o está deprimido. A ver, no, ¿eso está en tus protocolos? ¿Tus suposiciones? Yo creo que no. No. Y la revictimización, ¿no? En lo que tanto insistimos, el decir, seguramente andaba en malos pasos, seguramente andaba con un novio, seguramente, y luego como muchas veces es el esposo, la esposa quien va a denunciar estas cosas, no, a mí se me hace que tenía otros quereres, ¿no? Imagínate nada más lo que para una familia que no está teniendo noticias de un ser querido implica esta revictimización. Y todavía más cuando se vende socialmente como si fuera esto un argumento o un pretexto para no buscar a las personas. Es... para estar de una manera más cómoda y quizá porque también a lo mejor falta el recurso y no se han aplicado al 100. Claro. ¿Cuántas veces todavía, lo sé por conocidos o por personas que han pasado por eso, para investigar un delito te piden dinero para la gasolina? Yo no sé si es manía o tengan eso controlado en la fiscalía. Por lo que veo, no. es absurdo. Y pues luego para ponerse a buscar a tu familiar, más una serie de oportunistas que aparecen por todos lados, en muchos aspectos de la fiscalía. Si tú tienes la desgracia de que muera un familiar y no tengas un médico que certifique, sí. Hablas con la fiscalía y te aparecen trámites, gente que te habla por teléfono para acelerarte las cosas, para conseguírtelo por 3,000 pesos cuando eso es gratuito. Sí, no, pobre de ti si se muere en tu casa y no en un hospital, bueno. ¿no? Porque, a ver, entra en el calvario de lograr certificar. Ahora, otro de los temas que denunciaban justamente en este Congreso Mundial, las madres buscadoras, era este tema de los recursos. Hablaban de que en los sexenios previos pues se habían construido instituciones con presupuestos para atender estas problemáticas de las personas desaparecidas, que no estaban al 100%, pero que al menos significaban un avance. Y que en estos dos últimos sexenios, el de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum, estas instituciones se habían pues desarticulado. Si no formalmente, pues porque se les había quitado el presupuesto, y sin presupuesto pues no hay acción. Se les había castigado presupuestalmente, que coincide justamente con lo que tú decías, ¿no? Lo quiere buscar, pues es que no tenemos dinero. Oiga, como estas escenas de cuando fueron con la pala, fue una madre buscadora con una pala a decirle al presidente, ayúdenos. Y el presidente le dijo, no, pues pueden venir con lo que quieran, aquí no los vamos a recibir, aquí ni las vemos ni las oímos, ¿no? En pocas palabras. Este es el país de los palacios gubernamentales con enrejados. Uy. Yo creo que les es mejor ponerle rejas a los palacios para que no se manifieste nadie, ni se acerquen, ni hagan desfiguros, según ellos. Pero si son los gobiernos cercanos al pueblo. Bueno, pues nunca se había manejado un discurso de tanta cercanía con la población y habían recurrido al enrejado de Palacio Nacional, vallas y demás, y al enrejado de los palacios de gobierno, velos. Están y siguen permanentes, a pesar de que no hay ni marchas contempladas, ni aniversarios luctuosos de un día oscuro, no, siguen las rejas ahí presentes, maestra. Poco les faltó para no me esté molestando, señora, llévese su pala. Sí. No nomás en Palacio Nacional, no, en todos lados. Entonces, si van 15 en San Luis, ¿qué está pasando, no? No, ya van más, porque este fin de semana salieron más fichas de búsqueda. Podríamos seguir sumando las que se van generando. Ahora, Adriana, justamente este papel de la autoridad, tú mencionabas otra parte de una tremenda indolencia, donde parece que pues no solo es una cuestión de recursos y de instituciones, sino también como de una cierta
pues empatía, una cierta humanidad, cosa que no estamos viendo. También te preguntaría en este sentido, a ver, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Cuál tendría que ser el deber ser en caso de las desapariciones? Pero también, ¿qué nos dice de una sociedad el hecho de que sus ciudadanos o ciudadanas estén desapareciendo como está sucediendo en este país y como está sucediendo en este estado? Mira, creo que a mí me preocupa más cuando desaparece alguien y tienes una situación fatal y que salen a decir, pero no se preocupen, no fue el crimen organizado. Me preocupa más. Sí, claro. Entonces, cualquiera. Es que se divorció y el victimario no quería divorciarse o no quería que estuviera libre o váyase a saber. Me parece peor porque eso ya te habla de una cultura. Es tan impune la desaparición de personas que pues cualquiera puede hacerlo. Consigues quien lo haga, si no lo haces tú. Que ya hay gente dispuesta a eso. Que ya hicimos toda una escuela y una tradición de eso. Todavía me preocupa más a que digan, sí, claro, no se preocupen, no fue el crimen organizado. Está peor. Sí, claro. Y eso te habla de cosas peores todavía. Entonces, pues sí, es una pena que esto suceda, y eso es lo más lamentable, a cómo hemos normalizado esto que ya ha llegado a toda una forma de ser como países, de resolver problemas, no solo de crimen organizado, sino hasta problemas familiares y de pleitos económicos con eso, ¿no? Es que el mismo sistema lo hizo así. Pero ahora déjame sumarte un dato más, Adriana. En la rueda de prensa matutina del pasado 9 de enero se dieron datos sobre las estadísticas en materia de seguridad. Y hay un tema que a mí me brincó de inmediato y que tiene que ver con cómo reportan una reducción en los homicidios dolosos, pero un aumento en las desapariciones. ¿Qué tanto el no buscar es para no encontrar? ¿Qué tanto al gobierno le está interesando más el decir, pues no son asesinados, no tenemos cuerpos, no son homicidios, pero que esta sea, pues, hasta cierto punto, una estrategia para no buscar y no encontrar? Pues, a lo mejor, digamos que es transparencia mal manejada, o ya estamos tan encallecidos que, bueno, buscan cualquier respuesta, pero sí no deberían de actuar tan a la ligera. Mira, simplemente Gran Bretaña, el caso de una niña desaparecida que nunca apareció, ni siquiera en Inglaterra desapareció en Portugal, nunca más la encontraron, el famoso caso Madeleine, uno solo. Es una vergüenza, ha sido una vergüenza para las autoridades en Gran Bretaña. Y más si partimos que el hoy gobierno nacional, el de Morena, el de la 4T, se la vivió condenando a los desaparecidos de sus némesis, ¿no? De Calderón, de Fox, y hoy hay más que eso. Y creo que también esto que usted menciona, maestra, de que han visto las familias o cualquier persona darle el final a un problema con el final de una vida, porque el mismo sistema se empeña en que será algo conflicto de personales, pues ahí va la carpeta de investigación y ahí se queda en el eterno limbo de la carpeta de investigación. Este es el país de las carpetas. Sí. Así es. Pero la respuesta a todo es ya se inició la carpeta. Sí, lo más triste como país es que tengamos quien haga ese trabajo. Se ha convertido en una profesión. Uy. Y como decías, de bajo riesgo, porque... De bajo riesgo porque pues nunca hay castigo. Así Por es, eso hay quien se anime a hacerlo. Finalmente, Adriana, ¿qué tendría que hacer la autoridad? ¿Cómo tendría que responder ante esta realidad? Ya ni siquiera voy a hablar del gobierno federal. Aquí en San Luis Potosí estamos viviendo esta realidad. ¿Cómo tendría que reaccionar la autoridad, las municipales y la estatal? Pues es un trabajo no fácil. Hay mucho del pasado, pero el pasado no justifica el presente. El decir es que me los dejaron de herencia, pues sí, pero aparte te siguen saliendo. Sí, claro. Ponte a trabajar ya en ello, a evitar que siga ocurriendo. La cifra te la dejaron, pero no, se siguen sumando. Se siguen sumando y haz algo por acabar con esa cultura
de la desaparición, que ya es una cuestión económica, es una cuestión de educación, es una cuestión de ánimo social, de que, otro más, pues otro más a la lista, ¿verdad? Es una pena, tiene que ser un trabajo como muy de fondo, es un trabajo educativo, es un trabajo, pero sobre todo, de demostrar que no hay impunidad. Y que se le llame al delito como es, que no le pongan suavizante. Que no le pongan suavizante, tienes toda la razón, que le llamen por todas sus letras. Te agradezco como siempre, Adriana, y ojalá, yo deseo de verdad que si la autoridad pues ya le resultó cómodo, ya se acostumbró, que como sociedad no nos acostumbremos, que no nos acostumbremos a ver las fichas de búsqueda y que no seamos indiferentes, sino que realmente como sociedad seamos mucho más exigentes de las garantías de nuestra seguridad. Creo que el caso de Daniela en un principio sí nos movió esas fibras de decir, a ver, era alguien del entorno cercano que mucha gente conocía, porque mucha gente compartió su ficha de búsqueda, pero que después con este argumento de la autoridad eso se demeritó, con la revictimización se demeritó el argumento y ya mucha gente dijo, no, siempre mejor no la conocía, etcétera. Creo que no tendríamos que ser indiferentes y que tendríamos que estar hoy muy preocupados y muy ocupados por atender este tema de las desapariciones, y tú lo decías, llamarlas por su nombre, levantones, desapariciones forzadas por parte de las autoridades, en fin, que estemos conscientes de que esto está sucediendo en nuestro entorno y que no nos acostumbremos y que tampoco lo toleremos. Te agradezco como siempre, Adriana. Muy buenos días. Muy buenos días. Maestra. La periodista Adriana Ochoa.